Muchísimas gracias, muchas gracias, Carla. Primero que nada, agradecer muy brevemente a favor de Lo Mejor por la invitación, a Francisco, que aquí nos acompaña. Muchas gracias, Francisco, por la invitación, a Carla, a Gaby por este espacio y obviamente a todas y todos ustedes que sé que hoy dedicarle tiempo a algo, pues sacrifica tiempos de otras partes, entonces espero que esta presentación sea algo útil e inspirador para su trabajo. Jimena, ¿me ayudas por favor a ir presentando, a ir compartiendo la presentación, por favor? Pues arrancamos. ¿Qué les voy a presentar? Voy a llevar un ritmo más o menos acelerado. Traigo muchos ejemplos, material audiovisual. Espero que también sea una presentación entretenida para ustedes. Básicamente es un análisis no solamente de lo que está pasando en México, sino es un análisis de varios países en el que encontramos estos 7 cambios conductuales que son, ojo, hipotéticos, porque todavía no, esto está en proceso, pero ya vemos suficientes síntomas en China, Italia, España, Alemania, y luego de este lado en el continente americano, sobre todo en el lado hispanoamericano, estamos viendo este tipo de manifestaciones de comportamiento. Son 7 cambios de comportamiento que hemos encontrado y que les vamos a poner ejemplos no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Entonces, arrancando con este tema, primero sí parece que estamos en un capítulo de Black Mirror, estamos reflejándonos en el espejo oscuro de la distopía que se imaginaron por ahí los escritores distópicos de ciencia ficción. Hoy parece que estamos en un escenario de ciencia ficción. Adelante, por favor, Jime. Y 3 cosas que me gustaría decirles muy rápidamente antes de arrancar con los 7 cambios conductuales. Primera cosa, lo que estamos viendo aceleró el cambio de manera radical. Sin embargo, esto detona mucha incertidumbre y ante esto hay 2 posiciones posibles. Una es esperar a ver cómo queda configurado el mundo una vez que pase la pandemia, una vez que tengamos una vacuna, entonces empezar a adaptarnos a esa nueva realidad. Pero la otra posición que me parece mucho más fértil es liderar ese cambio desde nuestros ámbitos, desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, desde nuestra vida cotidiana, empezar a liderar el cambio y a reconfigurar el mundo que viene. Segundo elemento, por favor, Jiménez, si me ayudas, esto sí es un parteaguas. Hay quien dice es un paréntesis o es un parteaguas. Un paréntesis implica que estos cambios de comportamiento que estamos viendo en medio de la pandemia se van a terminar cuando llegue la normalidad o la nueva normalidad. Y esto más bien parece ser un parteaguas, es decir, algo que cambió y trastocó nuestra vida. Y aquí la hipótesis más importante que les quiero compartir de esta presentación es que estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden económico mundial que va a ser muchísimo más intensivo en el uso de lo digital, de todo lo digital, teletrabajo, Internet de las cosas, impresión 3D, vehículos autónomos, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas tecnologías hoy están creciendo en medio de esta pandemia, fruto de nuestra hiperconexión. Y ojo, nada más un asunto aquí importante, ¿quiénes estamos dando ese salto de hiperconexión? Ahí seguramente ya habrán escuchado esto de que estamos dando un salto al futuro en materia de digitalización de entre 2 y yo he escuchado hasta 10 años al futuro, que quizá ya es un poco exagerado, pero este salto al futuro estamos haciéndolo quienes tenemos acceso a Internet. No olvidemos que 1 de cada 3 mexicanos no tiene acceso a Internet, está marginado de este salto y hay quien dice que ese salto que vamos a dar hacia el futuro va a dejar atrás, va a remarginalizar a los que ya estaban desconectados. Jime, por favor, me ayudas con el tercer elemento de disclaimer que es importante antes de entrar a los 7 cambios conductuales. Estamos viendo un cambio de paradigma importantísimo en medio de esta pandemia. De acuerdo con, distintos analistas, sobre todo de la economía conductual, lo que estamos viendo es un regreso a las necesidades. Las últimas 2 o 3 décadas hemos hecho publicidad, hemos hecho comunicación para nuestras marcas muy enfocados bajo el paradigma aspiracional o del deseo. Quizá recuerden la pirámide de Acker, ¿no? De los beneficios funcionales, los beneficios emocionales, pero los más importantes en el ápice de la pirámide eran los beneficios de autoexpresión de nuestras marcas. ¿En qué me convierto cuando consumo tu marca bajo un paradigma de deseo o aspiracional? Y de acuerdo con los economistas conductuales, después de la pandemia vamos a tener un momento donde va a haber una prevalencia del sistema 2, este sistema de pensamiento más lento, más racional y en ese sentido mucho más enfocado en necesidades. Quizá la pregunta que va a reescribir la historia del deseo en el mundo es realmente qué es lo valioso en la vida. Realmente lo valioso es ese relojito que me gusta, esos zapatitos Louis Vuitton, esa bolsita
Michael Kors. Es decir, el lujo me parece que va a ser una de las categorías que más retos va a tener para enfrentar la pospandemia. Y ahora sí, vámonos, por favor, Jimé, solamente esto que yo creo que ya es muy obvio a estas alturas. Hay industrias que perdieron e industrias que ganaron. 2 ejemplos: la industria automotriz, de acuerdo con datos que se revelaron la semana pasada en el panel de la industria automotriz de IAB, este año, de acuerdo con datos que nos compartieron ahí, menos 800,000 coches, menos 800,000 vehículos vendidos en México y menos 750,000 vehículos exportados de México hacia el mundo. Ese es el tamaño del hueco que nos causó el meteorito del COVID, de la COVID en esta pandemia. Y sin embargo, también hay industrias ganadoras. La farmacéutica, solo para poner un ejemplo, crecerá este año entre 6 y 7% en México. Ese es el tipo de escenarios muy heterogéneos que estamos viendo, agridulces, muy, muy negativos para ciertas industrias y positivos para otras. Ahora sí, Jimé, por favor, ayúdame a los temas. Esto que les voy a mostrar ahorita, los 7 cambios conductuales, les voy a mostrar ejemplos del corto, mediano y largo plazo. Solamente indicar aquí que estos tiempos se nos comprimieron. El corto plazo es esta semana y la que viene, el mediano plazo es este mes y el que viene, y el largo plazo es el resto del 2020. Es muy difícil prefigurar largos plazos para el 2022, el 2023, entender exactamente cómo va a estar la realidad en ese sentido. Por eso, los 7 cambios que les quiero plantear hoy son cambios que tienen que ver con situaciones hipotéticas que estamos viendo en el curso de esta disrupción, digamos, diacrónica global que vamos enfrentando en momentos distintos a lo largo de estos meses. Adelante, por favor, Jimena. Y ya para entrar con los 7 cambios conductuales, las 2 preguntas que guían esta presentación son: ¿hacia dónde tienen que ir las marcas y cuáles son los mensajes correctos en este momento que estamos viviendo? Adelante, Jimé, por favor. Perdón. Y para ello son estos los 7 cambios conductuales. Adelante, Jimena. Se los enlisto brevemente, de esto vamos a hablar durante la presentación. Hibridación físico-digital es el primer cambio, el segundo, una vida más ética y saludable, el tercero, cogobernanza, el cuarto es media living, todo lo que tiene que ver con nuestros consumos de pantallas, el quinto es blurred living, que tiene que ver con la erosión de las fronteras entre placer, trabajo, entretenimiento. El sexto tiene que ver con educación a distancia, desde mi punto de vista una de las industrias que más va a sufrir en esta pospandemia una reconfiguración, una mutación. Y finalmente cerramos con el tema de espacios sociales y movilidad, que también se ha visto muy afectado en medio de esta pandemia. Entonces vamos con el primer cambio conductual y me voy rapidito, me queda media hora para nuestra conversación, mi querida Carla, que queremos tener con todas y con todos ustedes. Primer asunto, la hibridación físico-digital, ¿de qué se trata? Básicamente es la aceleración de algo que ya venía sucediendo. Se pierden las fronteras entre lo real y lo virtual, entre lo analógico y lo digital. Esto se mezcla, ya veíamos signos del cambio, de este choque, de esta hibridación entre lo físico y lo digital, con tendencias como el omnicanal, la creación de grandes hubs digitales de experiencias que juntan productos y servicios para enriquecer nuestras experiencias de compra. Esto lo vimos aceleradamente durante la pandemia. Adelante, Jime, por favor. Ejemplos concretos de estos cambios: la cerveza Tsingtao en China creó un programa que se llama Via Distributor utilizando WeChat, que es como un WhatsApp con esteroides que permite recibir la quincena, hacer pagos. Obviamente está hipervigilada por el gobierno chino, es una herramienta de vigilancia ciudadana, también eso es cierto. Pero utilizando esta aplicación, esta marca de cerveza logró convertir a los pequeños changarritos de las unidades habitacionales chinas, de las bases de estas unidades habitacionales, en verdaderos centros de distribución que lograban tomar un pedido, recibir el pago y hacer entregas sin contacto físico dentro de su microzona de influencia. Este tipo de fenómenos los vimos en distintas partes del mundo. Este es un ejemplo. Y en el mediano plazo, lo que estamos viendo, que ya creo que hay suficientes datos para ilustrarlo, es el crecimiento exponencial de la compra en línea. Estamos viendo un crecimiento importante. Fíjense la gráfica inferior del lado derecho, la barra moradita más intensa, más oscura, son las personas que respondieron a esta encuesta de Ipsos en los distintos países que declaran que están yendo a comprar en línea con más frecuencia que en tiendas físicas comparado con el mes previo. Entonces, fíjense el salto de algunos países. Obviamente hay países cuyo salto es menor, incluso Alemania, en el momento que se hizo esta encuesta, no estaba dando todavía ese salto tan
tan claro, pero lo que es innegable es que esta pandemia es un gran punto de inflexión global para la conversión de compradores digitales. Muchas personas que aún tenían miedo de utilizar su tarjeta para comprar un producto o un servicio en línea, hoy se atrevieron y se van a quedar convertidos, se van a quedar conversos en compradores o compradoras digitales, no solamente por un asunto de conveniencia, sino también por un asunto de miedo, de mantenerse seguros. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, por favor, Jime. Solo muy rápidamente, y espacios de socialización digitales y en redes sociales. House Party creció muchísimo, una plataforma de conexión con juego, sobre todo para jóvenes, para poder hacer socialización digital utilizando distintos juegos de muchos tipos, digamos, juegos de palabras, competencias, etcétera, etcétera, al interior de esta plataforma. Muy interesante en un estudio que hicimos con estudiantes universitarios, cómo los estudiantes no querían utilizar el Zoom para hacer fiestas, porque el Zoom lo utilizan para estudiar. Entonces querían plataformas diferentes para el entretenimiento, para la diversión. Netflix creó estas maneras colectivas de poder consumir contenido a distancia, virtuales, para hacer esto de remote crowding, ¿no? Tumultos a distancia consumiendo un mismo contenido de forma sincrónica para poder generar conversación en el grupo. Este tipo de nuevos fenómenos de socialización que reflejan esta hibridación físico-digital están creciendo. Y vamos a ver un ejemplo. Adelante, por favor, Jime. All right, as we were telling you earlier, car dealerships changing the way they do business. Kellyanne Stitz now explains how. Paso al segundo cambio conductual rápidamente, que es esto de una vida más ética y saludable, ethical and healthy living. Esto tiene que ver con una tensión. Por primera vez en la historia, creo, y si no, por favor, alguien que me lo corrija, somos víctimas globales del mismo miedo, el miedo a enfermar y morir por una misma enfermedad. El miedo a que pueda enfermar o morir un ser querido de esta terrible enfermedad de la COVID-19. Este miedo paradójicamente está convirtiendo al otro no en una fuente de miedo, sino quizá en una víctima como yo. Y esto paradójicamente nos está conectando entre nosotros. Estamos viendo en algunas, obviamente todo esto mediado por la cultura local, no es distinto en España, en China, en México, pero lo que estamos viendo es esta emergencia, digamos, como espontánea, de actos de solidaridad colectiva, reconexión con los vecinos. Aquí ponemos un par de ejemplos. Vecinos que empiezan a hacer las compras a los vecinos de la tercera edad que no pueden salir, vecinos que cuidan a los hijos de los vecinos, que les dan clases a los hijos de los vecinos, y esta reconexión con el otro está detonando para nuestras marcas un nuevo baremo, un nuevo nivel de exigencia respecto a nuestro etos solidario, a mostrar nuestros valores y nuestro propósito. Hoy hay una gran exigencia global, México no es la excepción, para que las marcas se muestren solidarias, muestren sus valores como una manera de conectar con nosotros. Jimé, por favor, vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente de esto. Primer ejemplo concreto, esta enorme supervisión ciudadana en redes sociales de los consumidores, de las audiencias, que están viendo si estamos dispuestos a enfrentar pérdidas temporales, económicas, a cambio de ganarse el respeto y el valor ante sus consumidores. Mucha conversación digital en esta materia. Las marcas hoy obligadas a mostrar que son cuidadosas, que son generosas, que son íntegras, que tienen valores corporativos, y eso hoy me parece que va a ser un cambio fundamental hacia el futuro. Hay quien dice que llegó la era del propósito.
The Age of Purpose, dicen por ahí los norteamericanos. Muy interesante cómo las marcas hoy van a tener que mostrar y cambiar la conversación que están teniendo con nosotros respecto a quiénes son y qué pretenden y por qué están en este planeta. Fíjense esta pieza de comunicación solo como un ejemplo. La pieza que está en un recuadro morado es una pieza para Instagram de Ariel. Dice, es momento de compartir la carga, hashtag quédate en casa. Miren cómo presenta simbólicamente al padre y al hijo varón haciéndose cargo de la lavada de la ropa. Hoy las marcas pueden también hablar de este tipo de mensajes de equidad, de igualdad, que me parece que van a ser mandatorios y van a ser mucho más comunes en el futuro de nuestra comunicación de marca. Interesante también que la casa cambió, nuestras casas cambiaron en medio de esta pandemia, se llenaron de nuevas funcionalidades, de nuevos significados de tecnología, entre quienes somos los privilegiados de poder tener acceso a Internet. El 67% de los mexicanos que sí podemos tener acceso a Internet, pero de repente en niveles socioeconómicos medios altos hemos visto hasta 4 contratos de Internet para darle el ancho de banda que requiere la familia para estudiar, para trabajar, para entretenerse, para socializar. Todo eso demandó por todos los miembros, los integrantes de la familia, y por eso hay quien le está llamando esto que vamos a regresar a una especie de economía, una economía de la casa. Vamos a ver algunos ejemplos, por favor, Jimena. Estamos viendo, por ejemplo, con todo este asunto de Ethical and Healthy Living, una relevancia de las marcas consultando a sus audiencias para entender cómo quieren sentirse en la experiencia de mi servicio o de mi producto. Mucha escucha. Hoy me parece que la investigación es más importante que nunca porque esta disrupción global está haciendo que cambiemos nuestra forma de tomar decisiones como consumidores, como audiencias y también como ciudadanos ante las instituciones. Adelante, Jimena, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de Aeroméxico. Vamos a ver este video para ver cómo habla de cómo nos cuida, cómo cuida nuestra salud cuando utilizamos sus servicios. Adelante, Jim. Te cuidamos con los protocolos de higiene más estrictos. Todos nuestros aviones están equipados con filtros HEPA que eliminan el 99.99% de bacterias y virus, incluyendo el COVID-19, para que siempre viajes con la mayor tranquilidad. Hoy la moneda de cambio se llama seguridad psicológica. ¿Y qué hace Aeroméxico mostrándonos cómo es un filtro HEPA? Yo jamás había visto un filtro HEPA de un avión. No sé si algunos de ustedes lo había visto, pero me parece que ilustra claramente cómo nos tiene que mostrar esta cosa es la que filtra los virus, esta cosa es la que purifica el aire en los aviones y muestran de nuevo cómo nos están cuidando. Paso al tercer cambio conductual, que es esto de media living. Estamos viviendo entre pantallas más que nunca. Los servicios de streaming, las OTTs, los over the tops, como les llaman, están creciendo de manera radical. Disney llega a México dentro de más o menos 5 semanas, ¿no? Ya llega Disney Plus, digamos el gran competidor de Netflix, de HBO, de Amazon Prime. ¿Y por qué? Porque está creciendo de manera radical la contratación y el consumo de este tipo de contenidos. Estamos viendo una especie de streamización de la vida y Netflix ha sido un gran ganador. Netflix ha crecido, de acuerdo con datos que me compartieron de la misma empresa, en promedio, fíjense esto, 4X en países en desarrollo y 2X en promedio en países desarrollados. Imagínense cuadruplicar tus suscripciones en medio de 6 meses o duplicarlas en países con mayor madurez, digamos, de consumo de esto. Y me parece que estamos viendo un cambio, digamos, del escenario, del ecosistema, del landscape de contenidos. Y un fenómeno interesante es la creación de estos nuevos canales de comunicación directamente de famosos artistas que se comunican directo con sus audiencias. Hemos visto conciertos, el concierto de Alejandro Fernández vía digital el domingo 10 de mayo, el concierto que dio BTS a nivel global vendiendo una cantidad brutal de boletos para que los seguidores de esta banda de K-pop coreana pudieran ver el concierto de manera digital. Esto es nuestra nueva realidad, una realidad muy marcada por las pantallas. Adelante, por favor, Jimena. Y en este sentido, ¿qué estamos viendo? Pues primer asunto, huimos de los espacios colectivos de consumo y nos metimos a los espacios privados y retornamos a la televisión. Creció nuestro consumo de televisión
Y fíjense esta gráfica que está abajo de China, es una gráfica que cita CSM Media Research, es el salto de ratings que tuvieron en China cuando arrancó la cuarentena. Muy interesante del caso chino. Llega de la post-cuarentena, salen otra vez los chinos a la calle y estas tasas de consumo de televisión se mantienen. Hay analistas que están diciendo que la pandemia nos reconectó con el consumo ritual de la televisión y con el consumo colectivo de la televisión en las familias, a pesar de que tenemos muchas pantallas. Lo cierto es que este encierro nos volvió a conectar con el medio y esta es solo una hipótesis de que la televisión va a tener un momento como de revival, un momento de resurgimiento derivado de esta reconexión de las audiencias con su consumo. Y simplemente aquí también mencionar que muchas marcas, muchísimas marcas de generadoras de contenido abrieron de forma gratuita sus contenidos como una manera de mostrar empatía, de generar engagement con sus audiencias. Obviamente aquí está el caso de Pornhub, que ha sido famoso a nivel global, pero pues el otro extremo quizás sería Discovery Kids, que abrió su aplicación de forma gratuita para que mamás y papás puedan ayudarse a entretener a sus hijos en medio de esta situación pandémica. Vamos adelante, por favor, Jimena, para ver algunos ejemplos muy rápidamente. Apple TV lo hizo, ¿no? Shows infantiles, documentales, series. HBO también lo hizo como una manera de mostrar solidaridad con sus audiencias, abrió parte de su contenido. Adelante, por favor, Jime. Pues pasemos entonces al cuarto cambio de comportamiento, por favor, que es el de cogobernanza. Este es un fenómeno verdaderamente inédito y tiene que ver básicamente con una disolución, una mezcla entre lo público y lo privado. Lo privado se volvió público, lo público se volvió privado. ¿Por qué? Porque estamos viendo una enorme exigencia de la ciudadanía para que empresas y gobierno trabajen de la mano para salir de este conflicto. En México esto ha sido particularmente complicado por la decisión que tomó el presidente de la República de tener una relación ríspida y de conflicto con el empresariado, pero les pongo el ejemplo de Argentina, donde también, por supuesto, hay conflicto, porque a veces parece que el único país donde hay conflicto es México y no. Los japoneses han tenido, por ejemplo, una tasa de desaprobación brutal de su primer ministro, pero en Argentina, donde tampoco, digamos, había ausencia de conflicto, sí lograron ponerse de acuerdo el gobierno, las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, para salir con un mensaje unívoco, que es al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad, #somos responsables. A mí me parece que estas estrategias donde se logra unir, digamos, el esfuerzo gubernamental y el privado, pues generan mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Esta coordinación, si me ayudas, Jimena, con el siguiente slide, se puede ver claramente en esta gráfica del lado derecho. Es una encuesta que hizo Edelman a nivel global. Si ven la barrita más clara, son las personas que en los distintos países donde se realizó esta encuesta declaran que el gobierno y las empresas trabajando como equipo van a ser más efectivas para combatir el virus. Solo en Corea del Sur, que no sé por qué cuando se levantó esta encuesta, los coreanos, los sudcoreanos consideraban que el gobierno solo era mejor para combatir el virus, pero en el resto de los países el promedio global es 40 versus 20% de las personas que declaran que es mejor trabajar en equipo. Y eso va a ser una exigencia que además está conectando por eso también a nuestras marcas, como la necesidad de mostrar que somos solidarias y que estamos ayudando a combatir la problemática. Otro elemento muy, muy rápido, hay una especie de prime time de coyuntura. Como saben, a las 7 de la noche todos los días el gobierno federal presenta sus datos sobre el desarrollo de la enfermedad y aunque están sumamente cuestionados, siguen jalando un grupo de personas importante que se aclienta con estos contenidos para tratar de enterarse pues hacia dónde va el problema. En el último punto, simplemente decir que hoy esta exigencia para las marcas de mostrarnos solidarias, de conectar con los procesos de ayuda, están también elevando la exigencia para las marcas respecto a la supervisión de su comportamiento, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. No puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa o de la empresa. Y en ese sentido, aguas, porque estamos bajo vigilancia, dice Luis Gaitán, gran creativo mexicano, que estamos en pitch. Las marcas hoy estamos en pitch ante nuestras audiencias y nos están vigilando muy claramente si somos coherentes, cómo nos estamos portando, qué estamos haciendo. Y el caso de Alsea,
me parece que fue un buen ejemplo para ilustrar cómo pues hay que andar con mucho cuidado en este contexto de hipervigilancia ciudadana y de consumidores sobre nuestras marcas. Vamos adelante, por favor. Simplemente mostrar algunos ejemplos. General Motors, si Ferrari estuvo haciendo cubrebocas para regalárselos al gobierno italiano, pues en México no ha sido la excepción ver muchas marcas sumadas a esta ola de solidaridad para tratar de salir adelante. Adelante, Jimena, por favor. Entonces hemos visto incluso tendencias como esta, de que si la siguiente posición de moda va a ser el Chief Health Officer, y vamos a tener ya dentro de las empresas, digamos, puestos estrictamente diseñados para vigilar el tema sanitario y mantenernos sanos y salvos dentro de nuestros trabajos. Adelante, Jime, por favor. Voy al quinto cambio de comportamiento, que es esto de espacios sociales y movilidad. Estoy seguro que no tengo que explicar qué se siente vivir encerrados entre las cuatro paredes, trabajando desde casa, entreteniéndonos, socializándonos, educando, todo esto al mismo tiempo. Y esta sensación nos ha detonado una sensación de encierro, por lo cual todas las narrativas hoy que hablen de libertad física, libertad emocional, libertad espiritual, van a ser muy aspiracionales, muy atractivas para las audiencias. El exterior se volvió un privilegio. Entonces, hoy quien está afuera tiene esa valencia es alguien que está libre, pero está en riesgo. Entonces, vamos a tener que lidiar con esa tensión. Vamos a ver algunos ejemplos, por favor. Adelante, Jime. Primer ejemplo importante, el asunto de los mosaicos humanos. Así estamos viendo el mundo, a través de mosaicos humanos, como nuestro mosaico ahorita de Google Meet. Y así estamos viendo hoy la realidad. Este estilo mosaico es muy importante utilizarlo en la comunicación. Ahorita les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy lo que hemos visto en pretest publicitarios hechos en estas semanas es esto. Cuando hoy un consumidor ve que la gente se abraza, se besa, se agarra, o por ejemplo les sopla un pastel, ¿no? ¿Qué es lo que piensas en el aerosol del cumpleañero echándoselo al pastel, ¿no? Es decir, tenemos tensiones, hay disonancias con la comunicación que nos muestra la socialización pre-COVID. Entonces es muy importante ajustarnos a las celebraciones y a la socialización post-COVID. Hoy, si generamos una comunicación donde la gente está besando, abrazando, apapachándose, podemos detonar dos reacciones negativas. Una es la frustración, que es no poder hacer eso. Entonces me estás mostrando algo que yo no puedo hacer y me frustro por ello. Y el segundo elemento es el miedo, es decir, esta sensación como de que eso está mal, ¿no? Entonces eso puede generar efectos negativos de nuestra comunicación. Ahorita les voy a poner unos ejemplitos con algunos videos. Segundo elemento, estamos fascinados con estas postales naturales, estamos fascinados con estas narrativas acerca de la naturaleza, la fauna, los animales apropiándose del mundo de nuevo. Estamos viendo historias a lo largo y ancho del mundo, que si los pingüinos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, las cabras en Gales, en el Reino Unido, los osos en Monterrey, que hemos visto muchas historias recientemente, los fenómenos de bioluminiscencia en Acapulco, en las playas de Acapulco, y esa historia del planeta, digamos, renaciendo a partir de nuestra ausencia, está generando, de acuerdo con los especialistas, una lección para que los seres humanos seamos más cuidadosos con el medio ambiente y más cuidadosos con nuestro planeta. Ojalá sea cierto, porque de nuevo es una hipótesis. Y el último punto en el largo plazo de espacios sociales y movilidad, muy importante. Hoy podemos abrir conversaciones acerca de cómo cuidarnos, cómo mantener la distancia, la sana distancia, cómo, digamos, proteger nuestra salud en el nuevo contexto. Y hoy las marcas tenemos la capacidad y la autorización ciudadana y de los consumidores para poder hablar de estos temas con ellos. Entonces es importante porque también hay que utilizar esos nuevos permisos que tenemos como marcas. Vamos adelante, por favor, Jimena. Este video es muy importante para ilustrar justo cómo este nuevo lenguaje publicitario implica proyectar valores de marca en sintonía con la situación que están viviendo las personas. Vamos a verlo, por favor, Jimena. You with the sad eyes, don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You
see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. I miss you. Miss you. ¿Qué tal? Comunicación muy emocional y muy enfocada en las situaciones que estamos viviendo hoy en nuestra normalidad, covidianidad. Adelante, por favor, Jimé. Y bueno, muchas cosas que estamos viendo, como estas cabinas de ozono en Lima, Perú. Estamos viendo muchos temas de seguridad psicológica para nuestras audiencias. Cómo estamos detonando estos efectos de seguridad psicológica en nuestros puntos de venta para nuestros consumidores. Vamos adelante, por favor, Jimena. Y voy al sexto cambio conductual, ya para ir en la, digamos, última parte de esta presentación. Estamos teniendo una tensión brutal por la combinación de las distintas facetas que conviven dentro de las cuatro paredes de nuestros ámbitos domésticos, y eso nos está detonando tensiones, saturación, alienación. Por eso es muy importante que las marcas tenemos el permiso de ayudar a nuestros ciudadanos, consumidores, audiencias a enfrentar esta nueva realidad sin perder la salud en el camino y tampoco perder la salud mental en el camino. Por eso me gusta mucho esta infografía, digamos, de Pictoline, que en una sola gráfica nos dice 6 recomendaciones para hacer home office de forma saludable. Desconéctate, prepara un lugar de trabajo, mantén tu rutina, mantente en contacto con las personas que quieres y te quieren, establece horarios, sal de trabajar, entre comillas. Este tipo de comunicación es muy importante hoy para que nuestras audiencias puedan resolver el bleisure, esta combinación de negocios y placer que hoy se está dando en el mismo espacio físico. Adelante, Jimena, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Muchas marcas dando recomendaciones de cómo hacer home office, cómo separar las funciones. También otro elemento interesante de este Blurred Living es el crecimiento de plataformas digitales como TikTok. TikTok antes de la pandemia era una plataforma, una red social de nicho, decíamos de niños, de adolescentes. Ya no más, después de la pandemia se volvió una plataforma mainstream. Familias, hordas de familias llegando a TikTok para entretenerse, para divertirse. Por cierto, llegaron las abuelitas y los abuelitos a las redes sociales de la mano de los millennials y postmillennials utilizados como personajes de los contenidos de TikTok. Por favor, si no han visto lo que hacen las familias mexicanas en TikTok, bájense hoy la aplicación. Es una aplicación además adictiva porque tiene muchas gratificaciones por cada scroll down. Es la plataforma que más gratificación da por scroll down comparativamente. Y finalmente el último tema es también hoy podemos abrir conversaciones para darles elementos a nuestros consumidores acerca de cómo reestructurar su vida. Esto fue un meteorito que nos cayó encima y para muchos sus planes, sus resoluciones de este 2020 se terminaron. Eso también le pasó a nuestros consumidores y hay que darles elementos para ser resilientes ante esta disrupción brutal global. Adelante, por favor. Y bueno, de esto hemos visto muchos ejemplos de marcas cómo se suman a este Blurred Living, ¿no? En Argentina, esta marca de cerveza que lleva cine clásico a las pantallas enfrente de los grandes unidades habitacionales argentinas. Adelante, por favor, Jimena. También este tipo de eventos en auto, ¿no? El Drive to Fun, organizando el Parque Bicentenario, conciertos desde el auto, como era el autocinema. Quienes todavía vivimos en alguna parte de nuestra vida los autocinemas, pues regresaron, pero también para dar conciertos y para otro tipo de actividades de entretenimiento. Adelante, por favor. Y bueno, cierro con el tema de e-learning. E-learning es, desde mi punto de vista, la educación va a ser una de las industrias más afectadas por esta pandemia, porque está siendo retada estructuralmente. El salón, el aula se volvieron nómadas, los estudiantes están buscando más certificación de habilidades y conocimientos específicos, skills, más que grandes metacertificaciones, cambia la infraestructura, nacen nuevos actores educativos, digamos, muchísimas personas que se abren su canal de YouTube para empezar a enseñar cosas que saben hacer. Eso diversifica la oferta, pero muy interesante una cosa.
En un estudio que hicimos, que les mencionaba con estudiantes universitarios, uno de ellos nos decía una frase que es brutal, que es que la educación universitaria, un estudiante de universidad privada mexicana, decía, es que la educación se convirtió en un streaming caro y chafa, en un streaming caro y de mala calidad. Imagínense eso, es decir, quienes están pagando una universidad privada y que tienen que lo que reciben es una conexión a internet, digamos, una señal educativa, están cuestionando el precio, el costo-beneficio, digamos, al no tener el uso de la infraestructura, etcétera, universitaria. Vamos adelante, Jimé, por favor, para ir cerrando con esto. Simplemente decirles, muchas universidades abriendo sus cursos de forma gratuita, nuevos formatos educativos y de aprendizaje, entender que el aula no es el espacio, sino son los y las alumnas, y finalmente estos fenómenos de aprendizaje 2.0. Vamos adelante, Jimena, ya para nuestra conclusión. Bueno, temas de e-learning, ejemplos, SuperProf, un portal de clases particulares en México que prácticamente encuentras clases de lo que quieras para formarte en lo que necesites. Si quieres aprender yoga, si quieres aprender a cocinar, si quieres aprender a cómo cambiar una llanta, te encuentras un profesor que te da matemáticas, física, de todos los niveles educativos, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, quien te ayude a hacer tu tesis, todo aquí. Imagínense más de 12 millones, casi 12 millones y medio de profesores. Vamos adelante, por favor. O sea, de personas que enseñan algo, ¿no? Y en e-learning para niños también estamos viendo la creación, por ejemplo, de este tipo de cursos en línea de emprendimiento infantil para tus niños de 4 a 14 años. Crea tu propio negocio. ¿Qué tal? Si eso no es un startupero, no es un semillero de startuperos, no sé qué es, pero me parece que es un fenómeno muy interesante y nuevas oportunidades de mercado en el mercado de clases en línea para prácticamente cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Vamos adelante, por favor, Jimé. Entonces, ya para cerrar solamente la conclusión, me parece que todos estos cambios van a tener el efecto de modificar nuestros modelos de gestión de marca. Vamos a tener que enfocarnos más en necesidades que en deseos, mostrar nuestra empatía, integrar y consolidar nuestros modos on y offline, readaptarnos a estas reinvenciones en los modos de consumir y distribuir y comunicar. Adelante, Jimena. Y esto me parece que cruza por el desarrollo de un nuevo modelo de gestión de marca. Quizá aquí quienes hayamos estudiado mercadotecnia hace algunos años nos enseñaban, recuerden que nos enseñaban el modelo de cómo funcionaba la publicidad con un acrónimo. El acrónimo es AIDA. Atención, interés, deseo, acción. Teóricamente así funcionaba la publicidad, un modelo conductista, lineal, impositivo, donde lo que teóricamente captabas la atención de tu cliente, detonabas un interés, generabas un deseo y eso se convertía en una acción de compra. Es un modelo que fue superado por ahí de principios de los 80 por el modelo constructivo, que fue hegemónico hasta antes de la pandemia, hablando de diálogo, cercanía, experiencia, empatía, cultura de marca, etcétera. Me parece que vamos a tener que darle un twist adicional a ese modelo, a un modelo holístico que va a tener que integrar on y offline, va a tener que pensar en omnicanal, va a tener que atender a comunidades más que a targets, hablar de forma mandatoria de responsabilidad social, cultura de marca, amabilidad de marca y atender a prosumidores más que a consumidores, acostumbrados a co-crear el significado de las marcas, el significado de la comunicación. Y me gusta mucho cerrar esta presentación y abrir la conversación con un video de un par de minutos, que es de una marca que se llama Amo México. Es una iniciativa que tiene Alonso Vera, Alonso Pata de Perro Vera, quienes lo ubiquen, un gran consultor en turismo mexicano, que están proponiendo un modelo nuevo de turismo post-pandémico. ¿En qué es distinto este modelo de turismo al previo? En que no solamente piensa en el visitante y en la experiencia que se lleva el visitante, en lo que se lleva el visitante que va a Cancún o que va a San Miguel de Allende, sino también tiene que pensar de forma intrínseca en el prestador de servicio, en la comunidad que presta ese servicio. Es un turismo mucho más regenerativo que piensa también en los beneficios que genera el turismo para los prestadores de ese servicio y para las comunidades que prestan ese servicio. Vamos a ver este video a ver qué les parece y si refleja estos cambios que les estoy diciendo en términos de comunicación y de propósito. Adelante, Jimé, gracias. Hoy el mundo se toma un respiro y mientras nosotros nos reinventamos.
trabajamos desde casa, hasta que la casa dejó de ser un espacio físico y se convirtió en un estado de ánimo. Hemos vuelto a ser madres y padres y amigos, pero también pilotos y sobrecargos, cocineros y botones, artesanos, músicos, jardineros y hasta guías de turistas. Pasamos frío, hambre, sueño, miedo y angustia. Lo extrañamos todo. Las caricias, los besos, las risas y los apapachos, las comidas que se hacían cenas y a veces hasta desayunos. Y los viajes, por supuesto. Meterte a nadar en una cascada fresca, comerte una tlayuda calientita, volver a darle vida a nuestras piedras y disfrutar el ambiente de un pueblo mágico. Hoy, lo normal ha dejado de serlo. Pero pronto, muy pronto será el momento de salir de nuevo. No te preocupes ya más. Llegará nuestra oportunidad para al fin desconectarnos, para poder volvernos a conectar. Conectar contigo mismo y con los tuyos. Conectar con la naturaleza. Conectar con México. Será momento de ser agradecidos, sin importar nuestras creencias, pues nos hemos dado cuenta al fin de que todos somos pasajeros de un mismo barco. Así que cuando salgas de nuevo, compra esa artesanía que siempre rechazaste y acepta esa guía que tanta falta te hacía. Cuando salgas de nuevo, pide el postre que siempre negaste y duplica esa propina que nunca dejaste. Vuelve a respirar profundamente. Realiza un viaje al interior de ti mismo y forma tu propia tribu. Vuelve a valorar lo más simple, porque ya no podemos darlo todo por hecho, nunca más. Hoy, cada decisión cuenta. Cambiemos positivamente el futuro de México con la elección de nuestras próximas vacaciones. Y nosotros estaremos ahí para ayudarte a elegir mejor. Por eso, cuando sea momento de salir de nuevo, consume local. Cuando sea momento de salir de nuevo, respeta los usos y las costumbres. Cuando sea momento de salir de nuevo, resguarda el medio ambiente. Y por qué no, ofrece siempre una sonrisa sincera. Eso vale mucho más que el dinero. Yo amo México. ¿Y tú? Estoy seguro de que tú también. Y esta también es una nueva manera de hacer negocios, de hacer procesos en la post-pandemia. Y por eso me gusta cerrar también con la marca, con la pregunta, ¿qué rumbo lleva tu marca en este nuevo contexto? Muchísimas gracias. Con esto, pues cerramos la parte de la presentación y abrimos la conversación. Muchísimas gracias. Oye, Claudio, primero agradecerte la excelente exposición, la verdad es que nos dejas pensando mucho. Yo creo que son retos muy grandes, pero como tú dices, oportunidades increíbles. Muchas gracias por esto y pues, adelante, ¿no? Las sesiones, Carlita, por favor. Gracias, Paco. Gracias, Claudio. Muy interesante. Yo creo que hay muy justo, ¿no? Muchas preguntas. Empezaba ya Andrés con alguna pregunta ahí en el chat. Entonces, la idea es que todos, uno a la vez nos vamos organizando para poder hacer algunas preguntas y que esto sea un poco más diálogo. Entonces, Andrés, si quieres empezar. Déjame ver si conecto mi micrófono, que no puedo. Escuchamos bien. Ya se escucha, Andrés. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Claro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Francisco, Carlita, Claudia, a todos los demás. Buenos días. Andrés Early de La Comer. Oye, Claudio, súper interesante porque con algunas cosas me identifico más. Por ejemplo, esto último que presentaste me parece súper interesante porque sí presenta. Y tengo una pregunta, espero al final de mi comentario, pero me parece interesante porque te presenta una realidad de lo que estamos viviendo, pero abre esta posibilidad a regresar, sí, a una nueva. Yo creo que nunca vamos a regresar a exactamente lo mismo, pero sí, o sea, pues queremos agarrarnos a besos, querernos agarrarnos a abrazos, volverle a dar un abrazo, un beso, saludar a las personas. Ayer vino un amigo aquí a casa y pues están prohibidos los saludos, o sea, nos vemos así como de lejitos, como si nos tuviéramos miedo, y creo que de hecho nos lo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que las marcas en esta narrativa que tú dices, la pregunta sería, por ejemplo, este anuncio de Jack Daniels,
Me parece tácticamente correcto, es decir, ignorar el hecho de que hoy hay que echarse un trago en un Zoom con los cuates, pues sería no ver una realidad que hoy estamos viviendo, pero lo llamaría muy táctico, pero me daría mucho miedo en la narrativa de nuestras marcas presentar que esto de tomarte un trago a la distancia va a ser la realidad para los siguientes 20 años. Entonces, me preocupa que en esta exposición Jack Daniel's solo presenta esta situación y no presenta la perspectiva de volvértelo a tomar normal, ¿no? Sí. Y ahí a lo mejor las marcas tal vez en la narrativa de este momento, y esa sería la pregunta, esa narrativa se tiene que convertir en estratégica para las marcas, o simple y sencillamente es un tema táctico, temporal, que tenemos que abordar, que tenemos que hacerlo, porque así estamos viviendo hoy. Pero mi pregunta sería, ¿no deberíamos de siempre incluir esta perspectiva de regreso a la, entre comillas, normalidad? Insisto, entre las dos piezas, la de Jack Daniel's y esta de tu amigo el pata de perro, sí, me parece que una tiene una aceptación táctica y una propuesta, y la otra se queda en una situación táctica que me parece hasta fatalista, ¿no? De acuerdo. Mira, yo creo que ahí, Andrés, primer asunto es, seguimos en la gran discusión si esto es paréntesis o parteaguas. Okay. Y en función de la decisión que tomas decisiones para tu marca y tu comunicación. Si esto es paréntesis, entonces y hay cerveceras que lo han hecho, que dicen, oye, ahorita tienes que cuidar la sana distancia y no nos podemos juntar, pero nos vamos a juntar, y presentan imágenes de cuando nos juntemos, digamos. Y hay quien se queda con el parteaguas, ¿no? Y dice, es que esta es nuestra nueva normalidad. Por ejemplo, hay argumentos en ambos bandos, ¿no? Quienes dicen que esto fue un parteaguas dicen, a ver, esto es una huella anémica similar a la de una guerra mundial, ¿no? Por ejemplo, el consumo por decirte algo tan básico como el consumo de huevo en Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se quedaron contando cuántos huevos se comen al día durante muchas décadas, porque había una racionamiento. Racionalización, sí. Sí, y te podías comer un huevo al día en medio de la guerra, ¿no? Entonces, máximo. Entonces esto, quienes dicen que esto fue un parteaguas, lo que dicen es que se están creando huellas némicas. Y hay muchos argumentos, Andrés, por ejemplo, que los latinos vamos a dejar de ser tan tocones y abrazadores, que vamos a ser más fríos como los anglosajones, porque se nos va a quedar el miedo al al aerosol, ¿no? Ya hoy ya nos volvimos en portadores de un peligro, ¿no? Cuando hablamos, ponemos en peligro al otro. Cuando gritamos o cuando cantamos, bueno, pues es así como casi sacas la cruz, ¿no? Para los vampiros. Entonces, quienes consideran eso, por ejemplo, están diciendo, así como se murió el sombrero después de la Segunda Guerra Mundial como parte del dress code occidental, se va a perder la corbata. La corbata se murió en esta pandemia, dicen algunos. ¿Y qué llegó? Llegó el cubrebocas, ¿no? Entonces, esos son los argumentos a favor del parteaguas, pero los que están a favor del paréntesis, también lo que están diciendo es que los seres humanos tendemos a la norma otra vez, ¿no? Y volvemos a nuestros comportamientos normales. Y los seres humanos, pues somos por definición colectivos, y no va a haber quien nos pare a la hora de querer juntarnos, abrazarnos, apapacharnos. Imagínate cómo va a ser un partido de la selección de Qatar, ¿no? Vamos otra vez a gritar así en medio de nuestras casas cuando la selección meta un gol. Nos abrazaremos con nuestros amigos y amigas y familiares, etcétera, etcétera. Es una gran pregunta hacia el futuro, y yo lo que te diría, Andrés, es que todavía no está despejada. Es decir, quien hoy asegure que sabe qué va a pasar en 2021, 2022 o 2023, yo creo que pues se puede equivocar, ¿no? Todo está cambiando todos los días, los escenarios cambian prácticamente diario, y yo creo que hoy más bien el recurso de nuestra comunicación es ir adaptándonos al mood que tienen nuestras audiencias y nuestros consumidores. Hoy yo creo que la gran pregunta es ¿cuándo vamos a poder empezar a vender esperanza de nuevo? ¿No? Porque desafortunadamente si vendemos esperanza de más y decimos no te preocupes, hay quien va a tener rechazo también por ese tipo de mensaje.
Estoy seguro que todas y todos ustedes tienen amigos, familiares que tienen distintas reacciones. Desde el amigo que dice, ya vamos a hacer una carnita asada, aunque sea unos 5 o 6 personas, hasta el amigo que está encerrado o la amiga que está encerrada y no quiere ver a nadie y tiene mucho miedo. Y todas las posiciones, Andrés, son válidas, ¿no? Porque estás reaccionando de forma individual a lo que tú consideras pertinente, ¿no? Entonces no te la puedo contestar porque la verdad creo que nadie puede contestar hoy claramente cuándo vamos a poder empezar a vender de una manera distinta esperanza. Y creo que el chiste es cómo hoy ajustar la comunicación de nuestra marca a lo que nuestra audiencia está pidiendo de nuestra marca. ¿Qué nos están pidiendo en síntesis? Cercanía emocional. Si te das cuenta, todas las piezas de comunicación, quizás menos la de General Motors, pero en general las piezas de comunicación son altamente emocionales. Nos hablan mucho de cómo está viviendo esto nuestro consumidor. 2, nos habla de cómo el producto nos resuelve o la marca nos quiere resolver algún problema, algún pain point, algún asunto. O sea, nos hablan de cómo me ayudan las marcas, ¿no? Y creo que esos 2 elementos están siendo más relevantes hoy que quizá, como de nuevo decía, lo aspiracional o esta idea muy de deseo. Buenísimo, buenísimo, Claudio, te agradezco, sí. Gracias, Claudio, gracias, Andrés. Tenemos 2 puntos, Pepe, y después Jorge nos tiene también una pregunta, así que lo hacemos en ese orden. Perfecto, gracias. Hola, José Frank. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Creo que fue, para los de la vieja escuela, fue muy ilustrativo este cambio que vamos a tener que tener mentalmente en nuestra programación. Asumiendo y viendo que estamos ahorita en un evento de a favor de lo mejor, y si bien ahorita nos concentramos mucho en la publicidad de nuestras marcas, también fue muy notorio lo que dijiste de que cada vez hay más consumo de los medios y sobre todo del medio televisivo, de los medios audiovisuales. Yo veo televisión y cada vez más televisión restringida y no sé si este mismo cambio va a tener que sufrir los contenidos. Es decir, una telenovela en donde todo el mundo se abraza, en donde se sigue yendo a los partidos de fútbol, lo aleja de una realidad, ¿no? De algo actual. Entonces, yo no sé, y no trabajo en un medio masivo, pero si estos contenidos se van a tener que ir ajustando, porque la gente los va a sentir cada vez menos realistas, o van a tener que tomar también esto que tú hablas de estamos pasando esto, es un paréntesis y regresaremos, o, señores, acostumbrémonos a vivir esta nueva realidad, ¿no? Y no sé si hay alguna estadística de qué es lo que más se consume. Vi ahí una nota tuya que decía que había aumentado mucho las telenovelas. Bueno, posiblemente. No sé si hay alguna estadística de cuáles son las series o qué es lo que más se consume en esa televisión restringida en donde tú puedes escoger lo que ves, ¿no? Porque pues las telenovelas mucho es de poner el canal 2 y pues la que me pasen, ¿no? Pero cuando yo puedo ver a qué tipo de series se han ido, aquellas fatalistas, aquellas emocionales, a las de ciencia ficción. Me acuerdo que había una película que hablaba de la peste, ¿no? Y pintaba coronavirus, ¿no? Entonces se hizo muy famoso. Entonces, no sé si hay algo más así, ¿eh? Por ahí mi pregunta, si se ha analizado los contenidos actuales, si estos han tenido o van a tener algún cambio, tú sugieres. Sí, mira, yo una respuesta y una duda que acompaña la tuya, querido Pepe. Primer asunto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se siguen fracturando y fragmentando las expectativas y los deseos y las necesidades de las audiencias. Estamos en una época de micronichos, ¿no? Entonces hoy, imagínate que le integramos una variable adicional al nivel socioeconómico, al grupo etario, a la zona del país donde vives, al tipo de televisión que tienes, si solamente tienes abierta, de paga, más digital, etcétera, etcétera. Se suma una variable que tiene que ver con tu psicografía respecto a la pandemia. ¿Qué crees que va a pasar con la pandemia? ¿Te da miedo, no te da miedo? ¿Sales, no sales? ¿Guardas la cuarentena o no? ¿Qué tan estricto eres? Por ejemplo, ¿eres de los que usa más cubrebocas y además careta, ¿no? ¿Qué tan paranoide estás con esta materia? Me parece que eso también va a ser una variable psicográfica importante para determinar los comportamientos de consumo frente a los contenidos televisivos.
Hay quien abraza el tánatos, ¿no? Es decir, hay quien dice, yo quiero ver Contagio, quiero ver, o sea, puras películas distópicas, ¿no? Porque estoy en ese mood, estoy en esa, digamos, y hay quien pretende ver otras cosas y alejarse todo lo posible de la realidad. Yo solamente tengo un dato que es la única, digamos, la única respuesta que te puedo dar con contundencia es que han crecido el consumo tanto de contenido factual, o sea, documentales, etcétera, como de ficción o non-factual, ¿no? O sea, y los dos han crecido, o sea, prácticamente, de acuerdo con lo que me decían algunos amigos de Networks, han crecido todos, el consumo de todo, caricaturas, documentales, películas, noticieros, etcétera, o sea, creció todo. No tengo datos de que alguno haya crecido más que otros, ¿no? Y eso pareciera que nos estamos conectando con el consumo de contenidos, pero reflejando en ese consumo de contenidos nuestros propios deseos de qué queremos consumir. Eso es, digamos, la certeza es solamente referida al incremento de consumos, pero estaría muy bien explorar qué ha pasado con los géneros, qué ha pasado con el tipo de contenido y con qué nos estamos conectando más. Ahora, respecto a los contenidos y a cómo van a reflejar la realidad, yo creo que inevitablemente, Pepe, vamos a empezar a ver series, películas, novelas, telenovelas y contenidos sobre nuestra realidad pandémica. Yo creo que cuando salgan los primeros contenidos que traten de explicar esto, ya vemos por ahí documentales en Discovery Networks que están explicando justamente el tema del coronavirus y llaman la atención de ciertos nichos de audiencia que quieren enterarse. Otros nichos de audiencia se alejan de esos contenidos porque no quieren saber más de ello, ¿no? O sea, no hay una respuesta contundente, digamos, en ese sentido, pero yo creo que lo que es inevitable es que los contenidos empiecen a reflejar nuestras situaciones, nuestra nueva normalidad doméstica, nuestra nueva normalidad laboral. O sea, imagínate donde tienes que presentar al ejecutivo o a la ejecutiva teniendo una reunión con sus equipos de trabajo en una ficción. ¿Y cómo lo vas a presentar? Pues no vas a poner la sala de juntas otra vez, ¿no? Quizá vas a tener que poner un Zoom. Entonces yo creo que eso se va a acabar filtrando, nuestra normalidad pandémica o posnormalidad pandémica se va a acabar filtrando nuestros productos de ficción y de no ficción. Pero no podría decirte con toda contundencia en qué porcentajes o de qué forma, ¿no? Creo que es un buen tema de investigación, Pepe. Me gusta mucho como tema de investigación a qué géneros y a qué temas y a qué tratamientos nos acercó la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Gracias. Gracias, Pepe. Pues vamos con la última pregunta con Jorge. Adelante y ya para que sigamos con la agenda. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte. Igualmente, Claudio, un gusto verte siempre y escucharte. Y yo quisiera, pues, un poco hacer un comentario y dos preguntas un poco para del tono de la conversación que nos has invitado y el trabajo reflexivo que has hecho. Uno, pues, prácticamente nos estás mostrando en esta tónica un mundo cerrado y pareciera que cada vez nos va a costar abrir mucho más ese mundo y que en ese modelo económico que hoy estamos viendo, que ya incluso algunos le llaman de low touch economy, ¿no? Como que vamos a entrar a una perspectiva donde cada vez vamos a tener que controlar mucho más aquellas personas con las que entramos en contacto, aquellas empresas, marcas, servicios, y donde particularmente la comunicación tiene un lugar preponderante, ¿no? Y esto me gusta sobre todo porque quizá ahí está el gran desafío que tenemos nosotros para borrar este tema de la ilusión de la comunicación. ¿Y por qué le llamo la ilusión de la comunicación? Porque hoy lo que estamos viendo es cada vez más dispositivos de vigilancia, control, espía, tú ya lo mencionabas por ahí, esta espectacularización de la vida, ¿no? El convertir todo en parte de una lógica de entretenimiento, una economía casi basada en estar viendo y ser visto, y donde vaciamos incluso algunas palabras como libertad, democracia, justicia, y ahí es donde te digo cómo recuperar esos espacios interiores. Entonces, y te lo digo cómo recuperarlo porque dentro de los 7 ítems que nos mencionabas de los cambios conductuales, no sé, lo que han investigado ustedes es qué viene en términos de esta lógica de la omnicanalidad, el tema de los smart devices, ¿no? Hoy que se incrementó la venta y consumo de dispositivos tecnológicos, Alexas, Google Home, pues sabemos que se van a convertir en el nuevo espacio de
compra de pauta para muchas de nuestras empresas. Exacto. Pero esto implica un conocimiento del journey del consumidor más profundo, ¿no? O sea, ya no basta el cómo lo solíamos escuchar, entender y comprender, sino literal es meternos a su espacio interior, casi hacer parte de este, digo, ejercicio de vigilancia. Por eso digo, es como una especie de paradoja, porque tenemos que cambiar la narrativa para entrar a sus vidas y ofrecerles algo mejor, pero nos volvemos en parte de ese ejercicio mecanismo de control. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es como la paradoja en la que se van a meter nuestras marcas. Entonces un poco sobre eso iba mi pregunta, sobre estos nuevos espacios de los smart devices y la figura de este nuevo chief también que va a surgir dentro de las empresas, experto en el consumer experience, ¿no? Sí, exacto. Me encantan siempre tus reflexiones, Jorge, porque son retadoras y tiene que ver justo con una reflexión estructural sobre la vigilancia y la libertad, ¿no? Es decir, que dónde está nuestra libertad y hasta dónde queremos que nos vigilen. Creo que ciertamente parte de este salto tecnológico que estamos dando hacia el futuro tiene un sacrificio que hacer, ¿no? Una concesión que hacer, que es vigílame, ¿no? Ahí te van mis datos, ahí yo ya sabes dónde ando, ya sabes, con mi celular puedes saber quién soy completamente. El celular, por ahí había un teórico, Jorge, que decía que puedes saber si tienes estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Así, solamente con los tiempos y la geolocalización te puede decir, oye, esta persona, pues por su estilo de consumo, por la comida el tipo de lugares a donde come, etcétera, etcétera. Entonces tienen mucha información. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que les voy a recomendar, que es Creo que, Jorge, debes de referir seguramente en tu reflexión a esta belleza de Shoshana Zuboff, que se llama La Era, perdón, del capitalismo de vigilancia, ¿no? The Age of Surveillance Capitalism. Pero miren el ancho del librito, o sea, es decir, sí nos van a vigilar, ¿no? Hay un verdadero análisis de los distintos mecanismos por los cuales hoy el capitalismo va a depender de los procesos de vigilancia. Obviamente, Shoshana llama a vigilancia, por ejemplo, entender, oye, con qué frecuencia consumes determinado producto, contratas determinados servicios, etcétera. Esa vigilancia, que le llama capitalista, tiene que ver por el uso de la data en los modelos de negocio. Hay modelos de negocio que son absolutamente dependientes de los datos de sus consumidores y a partir de ello generan valor, crean valor, que es finalmente pues la meta de reproducción del capital, digamos, de acuerdo con la visión de Shoshana. Pero ciertamente, Jorge, yo creo que estamos en medio de un proceso también de sacrificio. ¿Qué estamos sacrificando? Estamos sacrificando la confidencialidad de nuestra información. Estamos como un poco confiando en que en la agrupación de todos estos datos, nuestros datos se vuelven como un 1 y un 0, ¿no? Se vuelven algo, ya no es Claudio Flores, pues ya no se enteran no está conectada la persona con su data. Ese es el gran argumento que te dicen a quienes le sueltas los permisos de datos, es decir, bueno, yo voy a agruparlos, tú no te preocupes, no voy a hacer un corte individual sobre tu persona, simplemente voy a agruparlos y a generar segmentos y entender un poco la lógica de los deseos, de los drivers de consumo, de las barreras, etcétera, etcétera. Pero Jorge, yo coincido con tu visión en el sentido de que Orwell estaría, yo creo que espantadísimo de ver lo que está pasando hoy, o sea, se quedó chiquito con su visión distópica del futuro, a partir o sea, si había un Big Brother y había esta sensación de que íbamos a tener cámaras vigilándonos todo el tiempo, pues, ¿qué nos falta, Jorge? ¿No? O sea, ¿qué le falta a ese Big Brother de saber de nosotros cuando traemos pegados dicen que esto es un BlackBerry, ¿no? Y estoy jugando obviamente no es un Samsung, pero es un BlackBerry asumido como digamos, esa pelota de hierro que le colocaban a los esclavos, ¿no? Y que pues de donde sale el término, y que te, digamos, amarraban en la pierna. Hoy traemos voluntariamente nuestra pelotita de hierro, que es como una especie de satélite que está informando todo el tiempo qué hacemos con ella, ¿no? Entonces, coincido con tu
con tu planteamiento, Jorge, y no tengo una respuesta. O sea, yo creo que hoy lo que sí está sucediendo es que cada vez que nosotros instalamos algo y damos acepto, pues básicamente lo que estás es dando permiso para que te vigilen, para que tu data sea, digamos, utilizada, no pública, utilizada por terceros que están queriendo conseguir ciertos objetivos que no son los tuyos, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Gracias, Claudio, de verdad. Gracias a todas las preguntas. Creo que fue súper interesante. Seguro habrá después algunas otras dudas, lo que sea. Claudio, si nos llegan más preguntas, ahí te las... Por supuesto. Les agradezco mucho la invitación y espero que esta presentación haya sido útil e inspiradora para ustedes y queda a sus órdenes por cualquier cosa. Muchas gracias, Carla, Francisco, Gaby. Gracias, a favor de lo mejor. Gracias, Claudio. Hasta luego. Hasta luego.